Bueno, nos encontramos con Sergio Miguel Castillo Falconi, poeta, escritor, docente también, ¿no? Para conversar acerca de su trabajo y de todo lo que hizo. Miembro de Hora Cero, digno representante de la región central de este grupo emblemático de los años 70. Nos estaba contando que usted nace en Gise. Que es una comunidad campesina del Valle de Yanamarca, ¿no? Distrito de Janjayo ahora, antes era Marco, y de la provincia de Jauja, y del departamento de Junín. Interesante, maestro. Usted viene entonces de una comunidad campesina. Nos estaba contando también que su madre era docente. No sé si nos podría comentar acerca de ella. Bueno, mi madre fundó la escuela en Gise. Ella Porque tenía ya en su pensamiento hacer una tarea bastante fuerte de llevar la educación a los sitios más alejados de este país, ¿no? Y como ella de esta parte del valle, porque ella va a Coquín, entonces su intención fue esa. Entonces fundó la escuela de Gise y se fue a trabajar ahí. Y a Gise antes pues se llegaba a pie, ¿no? Tenía que haber un esfuerzo. Porque tenía una formación muy pegada realmente al pensamiento revolucionario y socialista de esos tiempos. Mi madre participó de algunos círculos generados por el amado José Carlos Mariátegui. Así es. Nos estaba comentando que ella da un discurso en Jauja también. Bueno, eso fue por ocasión de esa movida que hubo bien fuerte de los sucesos de Malpaso, en que hubo muertos, etc., que fue realmente el primer grito de una gesta proletaria de los trabajadores de la Oroya, ¿no? Entonces ahí hubo muertos, hubo gente que estaba corrida, y uno de los personajes ahí que también le debo mi formación es don Máximo Pecho Salas, ¿no? Que era dirigente sindical en la mina, ¿no? Y además tenía una librería en Jauja que se llamaba Armonía, y propagandizaban el pensamiento anarcosindicalista principalmente con un periódico que se llamaba Vía Libre. Entonces Vía Libre se lo difundía, y de hecho estas coincidencias no son tan accidentales, sino más bien son coincidencias que tienen que ver con una conciencia de un pensamiento de izquierda y de controversia. Entonces uno es producto de esas cosas, y ustedes también cuando ven cómo se desarrolla el pensamiento no es solamente de una rayambre, ¿no? Por el lado de mi abuela, por ejemplo, para hablar de mi abuela, ¿no? Tenía yo un pensamiento bastante feudal, ¿no? Había una oligarquía, digamos, materna, en parte de la abuela, porque era muy supeditada a hacer negocios, a traficar realmente todo lo que producía, porque ya por esos tiempos había el ferrocarril central de Perú, ¿no? Maestro, me estaba comentando también que su papá es uno de los fundadores de la UNSP. Cierto, ¿no? Él es el ingeniero César Ricardo Castillo Camaguali, ¿no? Y él viene de Cincos, ha nacido en Cincos, yo tengo familia en Cincos. En Cincos hay gente, los Camagualis son mi familia, ¿no? Los Castillos de Cincos son mi familia. Los Flores, los Ugates de Cincos están ligados a toda esa región. A mí me da un gusto porque mi padre también ha salido de un sector, no pudiente, pero era un campesino medio, digamos, ¿no? Que tenía cierta propiedad y ciertas cosas, y pudo estudiar fuera, ¿no? Estudió en lo que es ahora la Universidad de Ingeniería, en la UNI, ¿no? Y estudió ciencias matemáticas, estudió para ser ingeniero civil, topógrafo, y eso lo pueden averiguar, por ejemplo, en
en las cosas que tiene la Universidad del Centro como escalafón personal de mi padre, ¿no? Que también ha sido un activo para que esta universidad exista. Y existió desde el inicio como Universidad Comunal del Centro, que después cambió esa potestad en los años 70, ¿no? Casi por los 70. Maestro, usted crece entonces en un contexto en el que, digamos, el discurso marxista es muy fuerte. Me estaba comentando acerca de eso también, ¿no? Usted adopta, por ejemplo, el concepto de cultura que tiene el marxismo. Las bases económicas determinan la superestructura. ¿Nos podría comentar cómo se vivía en ese entonces? ¿Cómo vivían los jóvenes o los adolescentes? Digamos que por lo menos tenían contacto con los intelectuales. ¿Cómo vivían la Revolución Cubana, por ejemplo? Yo te puedo contar, realmente en Jauja había una efervescencia en el pensamiento, digamos, revolucionario. Y habían muchas tendencias, ¿no? Habían trotskistas, habían bolcheviques, ¿no? Seguidores, digamos, de la línea de Stalin, con muy dura, ¿no? Habían también leninistas, ¿no? Y todos ellos eran marxistas, ¿no? Tal es así que Jauja en los años de 1962, en el mes de abril, surge un movimiento revolucionario, trotskista, de Miguel Vallejos, ¿no? Que toman armas y se van nuevamente a hacer una línea de lucha en Cuimarca, ¿no? En las selvas de Uchubamba, de Monobamba, ¿no? Y que se frustró porque verdaderamente eran pocos y tenían una construcción de la revolución foquista al estilo de Cuba, pues, ¿no? Y bueno, no correspondía realmente a la realidad de nuestro pueblo, ¿no? ¿Cómo terminó eso? Terminó muy mal porque murió Miguel Vallejos. ¿Era campesino? Sí, no. Él me parece que era cajamarquino, pero que afincaba en Jauja, ¿no? Entonces, Miguel Vallejos fue el primer personaje, digamos, de mi formación marxista que tengo yo. O sea, tú ¿no? tienes un buen recuerdo. Íbamos un grupo de muchachos Ajá. a jugar pelota a la cárcel de Jauja. Sabíamos de 13, 14 años. Y Vallejos aprovechaba ese momento para dar algunas lecciones de cuál era nuestra realidad y nuestro entorno. ¿Cuántos años tenías, maestro? Por eso, 13, 14. 13, 14. ¿No? Yo estaba en el segundo año de la secundaria, ¿no? Y no pude participar realmente de todo el movimiento y irme a activar tribus por ahí porque iba muy pichón. Los que fueron otros amigos de las promociones que ya estaban para salir, ¿no? Con cual ya Vallejos había organizado ya pues grupos de milicia, de combate, guerrilla, ¿no? Por aquel entonces también Javier Reraúd estaba intentando. ¿Usted supo de él algo? ¿Escuchó? Como te digo, en el país se vivía una efervescencia revolucionaria. No solamente éramos los patronos, ¿no? No solamente éramos la gente de Ayacucho, no solamente eran la gente de Puno, de Cajamarca, etc., ¿no? Habían conatos. ¿Usted perteneció a algún grupo en especial? Bueno, eso es un poco comprometedor, ¿no? Pero, por lo que te digo, no estaba fuera del contexto, ¿no? ¿Podría declararse entonces que estuvo, digamos, relacionado a esos grupos? De hecho. Como todos probablemente. No solamente yo, sino toda la juventud de ese tiempo, de una u otra manera, tenía una fijación y un camino que hacer. Y aparece realmente ya dos líneas, ¿no? Una línea revolucionaria y una línea de derecha, probablemente de los grupos de poder y de toda esta gente que realmente ha seguido siempre manejando el país, ¿no? Ha habido dos líneas bien marcadas. Y eso se da, no en mi época, eso se da ya en los 50. Si uno analiza la poesía, por ejemplo, de la gente de los 50, por el caso, por ejemplo, de Lolo Vargas Vicuña, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Manuel Moreno Jimeno, en el caso de Argemiro Pérez Contreras, por hablar, ¿no? Ya se va perfilando una línea de izquierda, ¿no? Fuerte y fehaciente.
por ese lado, maestro, también por esa época había un fuerte trabajo por parte de José María Arguedas. ¿Tuvo algún contacto con él? Tal vez me podría contar un poco cómo recibió la noticia de su fallecimiento. Debió de ser también algo que llevaba discusiones en esa época. Arguedas tiene una vigencia de su esencia desde los años 50. Arguedas, no hay que olvidar que José María Arguedas se formó en el Colegio Santa Isabel. Se formó. Los profesores que tuvo ahí, por el caso del señor Augusto Oliva, por ejemplo, ¿no? Formó gente. Y Arguedas respondió a eso, porque era un hombre hecho a rescatar y hacer la presencia de este Perú profundo. Ya tenía como vocación. Entonces lo que hace Arguedas, estudia acá, sale de acá, camina un poco al mundo y nuevamente vuelve. Entonces es así que tiene muchos amigos de su generación. ¿No? Está Teófilo Hinojosa, por ejemplo, que lleva su pata donde podía ir a dormir a su casa. ¿No? ¿De dónde era Teófilo? ¿No? Él era de Pampas, de Colcabamba, un poquito del grupo de poder terrateniente, ¿no? Pero era un hombre chivado para ese lado, un poco traicionero a su clase, ¿no? Porque Teófilo comenzó a hacer fotografías de los campesinos, de la gente realmente que... Entonces don Teófilo era muy amigo. Y don Teófilo era amigo de Sergio Quijada, también con Cabambino, ¿no? Entonces hacían buena junta. Sergio Quijada era un abogado, enamorado de una jauja de Eleonora Silva, ¿no? Entonces estos señores iban y daban serenata, ¿no? A las jaujinitas de ¿José María Arguedas hacía serenatas? De hecho. Sí, hacía. De hecho, ¿no? ¿Ustedes creen que José María Arguedas es un hombre triste, taciturno, como lo pinta la burguesía? No, era un hombre de esta tierra, guapeando, bailando, entró al Guaylar, entró realmente a la Mulisa, entró pues a la pandilla jaujina, en la pata, se enamoró de una chica apatina que después le hizo que aquí tengo una hija de Arguedas, ¿no? ¿Ya? Y don Sergio probó que realmente Arguedas era estéril, no podía producir, nunca tuvo un hijo. Maestro, ¿llegó a conocer a Arguedas? A Arguedas lo hemos conocido en ese contexto, no directamente, no como un pata más, porque éramos unos chicuelos, recién estábamos creciendo. Pero si usted ve las fotografías de ese tiempo, de esto, nos van a encontrar como las delegaciones del Colegio San José, de las escoltas, por ejemplo, en el Parque Constitución, ¿no? Ahí hay una foto muy conocida y muy difundida, donde están realmente mis compañeros de colegio, y de hecho hay una presencia. Hemos estado en Guarivilca, es el momento en que entregaron realmente el símbolo de lo que usa ahora la Universidad Nacional Centro, por una señora que es la tía abuela de Quispe, del trabajador del Ministerio de Cultura. Maestro, ¿no? ¿Y cómo recibió la muerte de José María Arguedas? Terrible, porque no pensábamos que iba a ir a tanto, ¿no? Pero él ya tenía un síndrome ya, desde el tiempo que estuvo en el sexto. Si ustedes leen el sexto, realmente van a ver que Arguedas no tuvo pues, una estancia tranquila en la cárcel. Ningún intelectual en la cárcel ha tenido una instancia tranquila. Pregúntenle pues cómo se siente el señor Nicolás Matayoshi cuando se le habla en la cárcel. ¿Qué pasó? Pregúntenle a César Vallejo. ¿Ah? Lo metieron preso para que lo violen. ¿Ah? Así se le bajaba el copete a los que hacían línea contraria. Pregúntenle a los que estaban presos. Maestro, continuando entonces con la entrevista, ¿no? En los años 70... ya, la cosa ahí se va cuajando. Ahí se va cuajando. Ya el 67, 68, fundamos a usar las artes y letras con Gerardo García, con Martín Fierro, con Dimas Hernández, con Francisco Contreras, y después vino Hugo, porque Hugo llegó el 67 de Europa, el pintor.
Y él nos juntaba. Llevamos chiquillos, pues. Pero los chiquillos haciendo una poesía que nos comprometía con nuestro pueblo. Eso es Sausal Artes y Letras. Y Sausal hizo el primer encuentro de poetas jóvenes de Perú. Esa es su propuesta. De ahí, pues, ¿quiénes están quedando? Está Cabel, está Toro Montalvo, está Omar Aramayo, Luis Ayala, está Arturo Corcuera, está Viaña, está X, gentes que asistieron a ese evento. Maestro, ¿a qué poetas leían en esa época? Usted, por ejemplo, ¿qué poetas leía? De los nuestros, te puedo decir que obligadamente era toda la narrativa y todos los ensayos, la propuesta de José María Veas. Por eso yo me considero arguediano. Leíamos a Ogueta, por ejemplo, ¿no? Que era más o menos el que iba por ahí. Leíamos, por ejemplo, a Washington Delgado, con una posición completamente diferente, una posición muy ambigua, digamos, a nuestros intereses, ¿no? A Juan Gonzalo Rose sí lo teníamos entre nosotros, ¿no? Porque Juan Gonzalo cantaba nuestra vida, lo que queríamos hacer, ¿no? Y así hay varios nombres. Ahorita yo verdaderamente tendría que sacar mi plagia, verdaderamente, para hacer la referencia de quienes estaban caminando. Maestro, en ese sentido, yo me preguntaba, ¿por qué Sergio Castillo elige escribir poesía? ¿Alguna vez pensó escribir narrativa? Ya, yo te digo, la expresión de una persona que está motivada por su pasión en el arte tiene varios caminos. Dibuja, pinta, escribe, toca guitarra, canta, blasfema, grita, X. Pero llega un momento en que tiene que encaminar ese potencial a alguna cosa que lo sabe hacer de la mejor manera. Y pienso y me esfuerzo de hablar como Gicino, de hablar como Jauquino, de hablar como gente del Valle del Mantaro, de hablar como gente del departamento de Junín, de esta patria que se llama Perú. Eso es mi lenguaje, esa es mi propuesta, lo saco de su raíz. Y eso va a cundir. Ahora no, de repente, porque todavía pues la cosa todavía está muy en cascajo y en huaico. Pero el huaico llega un momento en que se vuelve agua cristalina. Y lea mi poesía, eso es lo que digo, en el Quisba digo eso, ¿no? Que llegará un momento de esa roca desgajada que se cae de las cordilleras, rueda, y llega a las orillas del mar como un grano de arena que está contemplando las estrellas. Y se pone a pensar, la estrella brilla, pero más me interesa el cielo oscuro. Porque si no hay oscuridad, no hay brillantez. Y eso es un oxímoron aprendido de otras gentes, de otras propuestas, del canto de Atahualpa Yupanqui, del canto de nuestro querido poeta argentino, maestro de maestros, Borges, ¿no? Y él habla de eso, de ese oxímoron que se llama oscuridad brillante. Y para mí, mi lenguaje está oscuro, ¿no? Lo voy a hacer brillante. Ese es mi signo. Y ahí no me interesa el concurso, no me interesa hacer el de la estampita. Pero sí ando con las gentes que debo andar. Yo de Juan Ramírez, de Jorge Pimentel, de Tulio Mora, de Loy, de las gentes de Hora Cero, del Sambo. ¿Saben que el Sambo Bebatio, su pariente, su padre, es de Cincos? Es pariente de los cinqueños. Su padre de Enrique Bebatí es un cinqueño, él lo ha dicho. Él lo tiene en una entrevista. Maestro, es muy interesante la forma en la que plantea esa metáfora, ¿no? Oscuro, brillante. Maestro, no se atrevió nunca a hacer narrativa.
Tengo. Tiene narrativa. He hecho algunos trabajitos de narrativa. Un trabajo que lo publicó la Cantuta se llama Un gato a bordo de un barco. Y está con un pequeño polvo de Omar Aramayo. Sino que los poetas y la gente que escribe no vayan a pensar que son gente muy ordenada y está hecho cartesianamente, ¿no? 2 más 2, 4, ¿no? Yo soy 2 más 2, 3, o de repente soy 5, ¿viste? No soy un cartesiano. Yo tengo una lógica muy propia, muy nativa, muy peruana. Nuestra lógica realmente está pensando no solamente en uno, está pensando en 3. Y siempre hay 3 respuestas a lo que te dicen, ¿no? Por eso es que cuando contamos un chiste, ¿no? La gente a veces no se ríe, pero nosotros nos reímos y nos miren a la gente a Huancalica que usa su runasimi, su modo de hablar de la forma más excelente. Yo ahorita, en este tiempo, ¿no? Cuando están subiendo en la combi, etc., siguen con esa chispa y ese modo de hablar. Ese modo de hablar es lo que quiero que corra como polvo Maestro, en nuestra patria. ¿usted habló alguna vez quechua? Sí, en mis inicios. En sus inicios. Mi abuela, como te digo, pues mi abuela venía de la Regame muy acartonada de Jauja, ¿no? De la gente de un poquito de grupo poder, porque era comerciante. Entonces mi abuela me sacó mi quechua, mi runacime, a sopapolín, pues, ¿no? Y me decía, habla como cristiano. Si quieres sentarte en la mesa, habla como cristiano. Y ¡clac! Me caía a veces cuando decía, ¡apa mucha tata mamá! Y decía, ¿no? Dame un poquito de papa y mamita, le decía, ¿no? Habla como cristiano, cabrón. ¡Plah! Sí. Y yo me comunicaba mejor de repente en esos tiempos, cuando era muy pequeño, con la servidumbre, con la gente que atendía la casa, ¿no? En la casa de mi abuela. En la casa de mi madre nunca ocurrió eso. Maestro, ¿cree que, digamos, hoy en día todavía continúa ese conflicto entre, digamos, lo occidental y lo andino? Sí. ¿Y ese conflicto va a haber, de hecho, y va a seguir, y va a dar chispa. Porque a la larga, si tú te pones a pensar, que yo estoy pensando en Sicino, en Jaujiño, y en el departamento de Junín, chocaré pues algún día con algún pata de Nepal, ¿no? O chocaré de repente con un africano. Ya me ha sucedido, ya. Ellos también están en lo mismo, ¿no? Y ellos tendrán también sus propias posiciones, su propio contexto social, económico, político, que lo ha hecho pensar así. Pero aquellos que piensan en que este pedacito de tierra va a alumbrar a toda la tierra, es un Pessoa, pues, un Fernando Pessoa, es un Cafafi, ¿no? Es un Aragón, es un Perlón Lleva, ¿no? Un traba, un travesti, hablando de sus realidades, y como habla un argentino travesti, ¿viste? Entonces, la trascendencia que tenemos que tener los poetas y las gentes que escriben literatura es comenzar realmente a trabajar ese proceso de la estética nueva, de la propuesta nueva, de la poesía nueva, de la poética nueva, porque ya yo tengo un principio, a un contenido revolucionario corresponde una forma revolucionaria, y ese es tu propuesta. Aquí está. ¿Dónde está lo de Eleodoro Vargas? ¿Ya? Hay poemas realmente ilustrativos, pues, ¿no? Con respecto a Eleodoro Vargas Vicuña, ¿llega a conocerlo? Sí, él ha trabajado conmigo en la Biblioteca Nacional. Ah, sí, trabajó con... Tuve esa suerte. Nos conocíamos ya, porque yo he sido gente del Palermo. Yeah. Siempre rodaba el Palermo desde cuando tenía 16 años. Yo, Gerardo, Martín Fierro y Mancha de Sosal. Íbamos a escuchar a los maestros, atender lo que decía Juan José Vera, Pablo Macera, y el papá de todos estos era chino, autodidacta, no me recuerdo ahorita su nombre, ¿no? Pero él es el que dirigía la orquesta ahí. Ahí también estaba el doctor Vaquerizo.
También, Gustavo Osvaldo, también conoció... llegaba Osvaldo Reynoso, Juan Gonzalo Rose, César Calvo, toda la poetada de ese tiempo llegaba al Palermo. Y cuando uno tenía que preguntarle ahí algo, hacer una tingencia a alguno de los que hablaban, había mucho respeto, porque te jalaban la oreja. Claro. Te jalaban la oreja, no, bueno, a ver, ¿qué estás produciendo? ¿No? ¿Qué cosa estás sembrando ya? ¿Qué estás soltando? Entonces uno tenía que ir con un poema, por lo menos en la mano, ¿no? No, pues aquí está mi poesía, ¿no? Aquí está mi narrativa, aquí está mi propuesta. Ah, entonces componiendo Yagaví, canta pues un Yagaví, ¿no? ¿Eso piensa que falta en la actualidad? Yo creo que sí, sabe que toda esta gran revolución tecnológica Ha malogrado. sirve pues a veces para manipular conciencia, ¿no? Y el grandazo, el capitán de las naves, no manipulan, pues, ¿sí? Entonces nos mandan, ¿qué cosas nos mandan? Basura, ¿no? ¿Cómo nos manipulan? Nos ponen pues un yo soy, por ejemplo, donde no es un imitador y cada imitación es una vanagloria. ¿Sí o no? Tú imitas pues a César Vallejo porque no eres un vallejito, pues. Puedes comenzar imitando, pero no para que te quedes. Pero, ¿qué dice la sociedad? ¿No? Hay que siempre la Virgen de Guadalupe te da la bendición para que realmente se reconstruya tu familia disfuncional, ¿no? Porque tu padre es un pipiloco, ¿no? Maestro, regresando al punto en el que estábamos hablando acerca de los poetas, ¿llegó a conocer a Víctor Ladera Prieto? De hecho, es mi pata. Es tu amigo. Hasta ahora lo veo. Y quisiera que los poetas jóvenes tengan por lo menos consideración con ese poeta. Víctor Ladera Prieto tiene, digamos, una postura también bastante... controversial. Sí, ¿Por qué? sí. Porque es un poeta hecho a la moldura de los marxistas, de estos prosoviéticos. Y de hecho, es así medio cartesiano también. Pero es un poeta en ese sentido. Y hay que comprender su vida de vicisitudes y de cosas porque él era obrero, pues obrero, trabajador de una máquina, de un sitio, etc., ¿no? Y ha ido su vida haciéndose así, ¿no? Ha llegado a Alemania. El mejor discurso que se dio cuando trasladaron los restos de Vallejo lo hizo Ladera Prieto, lo dice Vargas Llosa, ¿no? Sí, Víctor ¿No? Ladera Prieto, yo me acuerdo mucho de un poema a César Vallejo que tiene... Está en la revista Visión, publicada, ¿no? En ese informe internacional de halago a César Vallejo. Es contemporáneo suyo, ¿verdad, Víctor Ladera Prieto? No, él es mucho más de años conmigo. Ya, Sí. digamos... Víctor Ladera, por ejemplo, es de la época de don Moisés Ortega Rojas, un poeta de la polla, buenazo. Bueno, tiene un canto a los comuneros, un canto realmente de alborada, de lucha, ¿no? El problema es que don Moisés se perfiló pues con una línea radical, izquierdosa del APRA, ¿no? Y era como toda mucha gente del APRA ha sido leal a su partido, pero el partido le falló, ¿no? Y iba a fallar. Mariátegui ya lo había dicho, ¿no? Dijo, no, es un partido pequeño burgués, ¿no? Lo había dicho Mariátegui, pero muchos pues no escuchaban la voz de Mariátegui, ¿no? Lo siguieron con el APRA, y el APRA hizo pues las jornadas de Chanchan, ¿no? Hizo su conato de guerra, ¿no? Que bien cambiaron, ¿no? Pero don Víctor Raúl no estaba, pero no. No, el Serrano no estaba, pero no. Villanueva era el único que había quedado ahí de churre. Eso hay que aprender, hay que conocer nuestra historia. Si no conocemos eso, realmente estamos en pañales, pues, mi querido
Joven, me alegra que me hagas esta Está pregunta. bien. Nunca lo he dicho, es la primera vez en una entrevista que estoy hablando de estas cosas. Porque creo que son necesarias decirlas. Porque toda la vida no me voy a seguir echando tierra nada más, ¿no? Los oscuros necesitamos un poquito de luz, güey. Así es. Víctor Ladera Prieto, junto a otros poetas como Víctor Masi, ¿no? Yo hablo de ellos porque, digamos, su poesía me gusta, ¿no? Y me interesa saber un poco la visión que usted tiene acerca de eso. Masi era capitán de la nave, digamos, era el líder que juntaba a los primeros mayo, ¿no? Masi pudo juntar vertientes como el caso de Víctor Ladera y el otro Peñalosa, ¿no? Que era y Leoncio Bueno. ¿Ya? Ahora, Leoncio Bueno todavía era más calle, ¿no? Era calle. Era el primer poeta de la calle, ¿no? Por eso que Leoncio Bueno da cabida a los obradorianos. En su sitio de Pueblo Libre que se llamaba El Tungal. Era una mecánica. Ahí está, hay fotos, pues. Ahí está Tulio Món, está ¿cómo se llama? Jorge, ¿no? Está Juan Ramírez. ¿Y cuál es la valoración, digamos, de alguien de hora cero que de repente tuvo una formación profesional, ¿no? O universitaria frente a la poesía de estos poetas, ¿no? Leoncio Bueno, que pues sindicalista, o sí. Víctor Ladera Prieto, que no tiene... Mario Luna, ¿no? Ajá. Que tampoco no llegó, no fue muy, bueno, hay varios poetas, Isaac Rubay, ¿no? Nuestro César Gamarra, ¿ya? No han terminado su formación, digamos, académica que te da la universidad y que te da el play, o que te da un premio, o que te galardona. Te galardonaron de repente en la escuela primaria porque sabías declamar bien a Vallejo, o escribiste alguna cosa bonita, y después de ahí nunca más, ¿no? ¿Sabes sí. Lo que decía Lucha Hernández Camarero sobre eso, el gran poeta Lucha Hernández de Bosa? Comenzamos pues plagiando y terminamos como poetas. Para él el plagio de la poesía no era una cosa irresponsable, pero sí hay que saber plagiar. Hay que saber ponerlo entre comillas, respetarlo, a de quién has cogido ese pensamiento. Lucho Hernández Camarero, poeta de calle, con los oracevianos. Los oracevianos respetamos, por ejemplo, a Lucho Hernández. Respetamos a Vallejo. Respetamos a los poetas realmente, Juan Gonzalo Rosell. Los poetas realmente de adentro, a Antonio Guevara. Claro. ¿Ya? Hay que leer Pesote el Cusco, ¿no? Entonces ven, esas raigames son las que están cocinando la gran presencia de nuestra literatura peruana. Ya se han dado los atisbos, ¿no? La gran burguesía, los poderes económicos pueden hacer un play y una pasadita de mano a los peruanos y darle, por ejemplo, a Vargas Llosa, porque está muy bien amarrado con Alfaguara, con Planeta y con los señores monos de pianola, a los cuales se suben a ese tren, se suben un montón de jóvenes poetas. Y esos jóvenes poetas, ¿qué están haciendo? Pues hay que leer su texto, no su presencia, no que yo estoy acá, ¿no? Hay que volver, por ejemplo, ¿quién lee ahorita a Isaac Lino? Poeta, escritor, narrador, que trabaja en el colegio de Huancayo. No lo lee nadie. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee a Alberto Chavarría? ¿Quién lo critica? ¿Quién le da una patadita para decir, hoy despierta, no hagas eso, ¿no? No se lee. ¿Quién lo lee a Arturo Concepción? Son poetas vivos, están en su lado, en su escuela, en su academia, en la universidad, ¿no? Hay que cuestionarlos, pues, ¿no? Porque no vas a ir a la persona, vas a ir a lo que va a ir esa persona. Y para vivir es esto, cuentita. Para vivir aquí está en tal página, en la fotografía, pero también está en el texto, ¿no? Entonces, aquí está Feliciano Mejía, por ejemplo, con los llorateos, gente que te mueve, ¿no? Entonces, aquí está los de María Ayala.
díganme, a cualquiera del programa de educación en literatura, que si conoce verdaderamente mujer de Sudamérica. Si conocen así verdaderamente, como nombramos a Neruda, claro, o como nombramos a un poeta Eliot, a Baudelaire, a Rimbaud, sacamos todo ese bagaje y no conocemos ni siquiera la nariz de una poetisa buena de nuestra tierra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el adocenamiento académico tonto, de estar plagado de diplomitis, de que le caiga, yo soy el PhD, yo soy el señor tal, y el señor tal, ¿no? Tenemos una jactancia güera, chueca, tonta. Y yo estoy para decir eso, porque a mí no me van a meter el dedo. Yo trabajo mi poesía con responsabilidad, porque soy nacido en la punta del cerro. Y de ahí baja el Guayco. ¿Qué dijo Chacalón? ¿No? La música baja de los cerros, dijo. Eso estamos cumpliendo, poesía. ¿Qué dice un eslogan revolucionario de la guerra de guerrillas de Mao? Dice, ¿no? La guerra se hace del campo a la ciudad. No le hemos podido meter un tiro a los bandidos, ahora le comemos el hígado. Le vamos a dar que le dé cáncer a esa gente que nos intoxica y que procura este país lleno de corruptos y de pillos, que se hace pasar muy bien, ¿no? Bien vestiditos, bonitos, etc., ¿no? Los cuellos blancos. Entonces, jóvenes, al frente, pues. Ese eslogan ya lo dijo González Paz, ¿no? Los jóvenes al frente, los viejos a la tumba, ¿no? Muy jodido, muy terrible, porque a esta altura de mi tiempo, a mí me cae verdaderamente sopapo. Maestro. Porque los años aún no lo hacen, pero no me han doblado. Y yo sigo jugando mi pelotita, mi pichanguita acá, para no perder movida de músculo, pero no solamente músculo, conejito, sino fundamentalmente cerebro. Muy bien, maestro. Continuamos ya casi para ir cerrando esta interesantísima conversación. Me gustaría preguntarle, ¿no?, acerca de un poema que encontré en internet. La verdad hay poco, y dice Testimonio de un revolucionario de café. Yo he sentido una crítica acerca, bueno, hacia los poetas de esa época, ¿no? ¿Usted sigue pensando de la forma en la que pensaba en el momento de haber escrito este poema? Creo que sí, mantengo, digamos, la parte del fundamento. Quizás me he vuelto más condescendiente, me he vuelto más solidario con las posiciones, inclusive encontradas por mi poesía, ¿no? Porque uno madura. O sea, una cosa es la cosecha que uno tiene cuando tenía sus 24, 25 años, época en que escribí ese poema, ¿no? Y otra cosa es ya cuando estás tan lleno de años como ahora. Entonces contemplas con mucho más seguridad el aporte. Este poema realmente me dio mucha satisfacción, ¿no? Porque iba en contra de toda la línea que se había escrito aquí en esa parte del Valle Mantaro, en la parte central del país. La gran mayor parte de esa gente, en esa época, te estoy hablando de los años 70, estaban escribiendo campanitas de cristal, ¿viste? Cositas muy, muy sonadas. No había un lenguaje propuesto de la calle al campo académico. Si tú ves ahí, por ejemplo, hay un referente a las novelas de Corín Tellado, ¿no? Y eso fue una evidencia. Yo tenía algunos jefes que donde trabajaba y tenían su novelita de Corín Tellado, que era una novelista rosa, ¿no?
encuentros amorosos, medios truculentos, etc., ¿no? Y había poesía muy adulcorada, muy bonita, que no pasaba nada en el mundo. Y sí pasaba. Pero yo me estoy haciendo una autocrítica ahí, ¿no? ¿Usted se considera, digamos, parte de ese grupo? De hecho, ¿no? Porque me gustaban los zapatos. Me decían ingeniero, yo no era ingeniero, ¿no? Iba a decir que estaba trabajando para ser profe. Humano Es social. y también era, pues, pucha, no solamente era alcohólico, ¿no? Sino que estaba dentro de mi época de hippie, ¿no? Pucha, en mi época, pues, todo el mundo se porreaba, ¿viste? Todo el mundo manejaba su marihuana, tenía su paquetito, armaba sus quetes, se tiraba un vuelo. Eso no es... Lo que da pena es que muchos de los que han pasado por esas tiendas no lo dicen, no lo asumen. No lo asumen. No, y dicen, no, yo nunca estuve con la droga. ¿Por qué? Porque Cedo dijo, no. Él dice, pues, la droga te hace daño, ¿no? Y el tiempo lo está probando, ¿no? Hay cosas que hacen daño, ¿cierto? Si yo me empecino a estar en lo mismo, bueno, pues a las finales me tendrá, así como cuando uno toma trago, ¿no? Se vuelve alcohólico. Y también se vuelve, pues, marihuanero, ¿no? Y se vuelve borrero, etcétera, etcétera, ¿no? Mi época fue bien contundente. Bueno, Maestro, ahí también dice eso el programa. sí. Hay una anécdota por ahí. Yo me hacía la pregunta, ¿no? ¿Por qué revolucionario de café? Creo que es un presidente francés el que nombra así a algunos miembros de Hora Cero que se reunían en algún sitio en París. Sí, ¿qué pasaba? ¿No? Muchos hablaban de la revolución, pues, ¿no? De la gran revolución que se venía. Te estoy hablando de los años 68, ¿no? Que iba una propuesta nueva a la gente joven, pero no había programa, no había camino, etc., ¿no? Entonces los revolucionarios de café eran los que se juntaban en los cafés de París, los cafés de Inglaterra, en algún sitio, acá en el Perú, ¿no? Y discutían sobre si el país era semifeudal, si era colonial, si era neocolonial, ¿no? ¿Qué clase de estructura económica tenía? Unas discusiones prolongadas y extensivas. Y al otro lado, en Puno, le estaban matando por reclamo de sus tierras, ¿no? En Sebepasco había todo el movimiento, digamos, de lo que sucedió en Sebepasco, que está en la obra de Escorza. Entonces, revolucionarios de café, pues, estaban cumpliendo su papel de revolucionario. Maestro, ¿cree que los poetas siguen siendo revolucionarios de café? Hay muchos, muchísimos, ¿no? Hacen mucha sonaja, mucho tintineo, ¿no? Y lo que te digo, ¿no? Nadie trabaja la poesía. La poesía hay que trabajarlo. La poesía no es una cuestión de un texto que, bueno, se me ocurrió, ¿no? La poesía tiene un canon, tiene una forma. En la época del 400 en Europa, ¿no? Aparecen los madrigales, aparecen los sonetos, aparece un tratamiento de la poesía de la forma más estricta. ¿Y por qué? Porque recogían lo que había sucedido en Grecia y Roma, donde la poesía se tenía que hacer bien. Ahí van los juegos florales y un poema que tenga su ritmo, que tenga su compás, que tenga un buen encabalgamiento, que tenga realmente una acción de esa coherencia que debe haber en un discurso. Veamos ahora, ¿no? Comienzan con una cosa y terminan con otra, ¿no? No hay una coherencia. Ejemplo, para seguir, el olor. Agarren el olor. Estudien el olor. Ahí van a ver síntesis, concreción en el poema. Y muchos de los poemas de mis contemporáneos son muy buenos. Muy buenos. Muy maestro. Realmente ha sido un gusto y un placer escucharlo. Espero volver a conversar con usted. Estas puertas están abiertas. Claro,
De verdad, ha sido... Yo a Rodrigo le tengo agradecimiento especial y lo digo ahorita, ¿no? Por este momento. Estas chicas estaban escuchando, pero estaban llenándose de conocimiento. Y es una cosa grata. Pero no solamente háganlo conmigo. Háganlo con los que están escribiendo, por ejemplo, con Víctor Ladera. Háganlo con Gerardo García. Háganlo con Nicolás. Nicolás tiene un poemario realmente de cajón, ¿eh? Que se calla. Háganlo con Carolina Campos. Con los que están acá. Con Arturo Concepción. ¿No? Háganlo cuando vengan los Íñigo, ¿no? Sí, hace poco bueno. En la Feria de Lima y Huancayo estuvo. No, sí, sí, entonces háganlo con esa gente. Y van a aprender algo. ¿Tenemos atavismo? Sí, tenemos, pues. Sí. Yo no soy una divina pomada, ¿no? Trato de ser una cuestión esencial. Me esfuerzo diariamente, me crucifico para que la cosa salga incorrecto. Cuando yo voy a una conferencia, cuando voy a algún sitio a leer un poema, voy preparado, como si fuese a la guerra. No me voy a ir calato, pues no, imagínense, hay uno que viene con su bazooka, yo voy a estar con mi pistolita, ya no es tiempo, pues, ¿no? Tengo que sacar también una UCI, ¿no? De 360 rápidos. Así es la cosa, ¿no? Maestro, no sé si nos puede leer un poema breve para despedirnos. Yo no quería leerte eso que del revolucionario. Hay otro que me interesa que se difunda, que se llama Otorongo. Otorongo. ¿Ya? Claro, con eso nos estaríamos despidiendo entonces. Muy perfecto, amable, ¿ya? Maestro. Y eres un otorongo escapado de la noche, la sublime violencia de los sustos, el signo dulce de aquellos extremistas. Eres tan denso que haces brillar la noche en tus ojos encendidos que borrachan a las muñecas, las que son exactamente su espejo, su sombra, su palabra, su mano, la huella digital, aquella que dejaste en la primera caída. Se cae para levantarse y te levantaste. Se cae para saber, para aprender. El silencio cuando uno se queda solo con tus pensamientos. ¿Qué más se puede hacer en la cárcel? Morder toda la noche sus ojos. Agarrarse de la vida escribiendo un grafiti por la mujer buena. Escaltar las bolas y saber cuánto cuesta esa libertad. Hacer los grillos tu primer hundimiento y vas al centro de las miasmas, no para quedarse, sino para saber cómo es, y desde su centro curvo salir y saber si nos escupe la vida, salir a las estrellas.